Shalom, shalom, mis queridos hermanos, que la paz del Eterno sea sobre todos y cada uno de ustedes, que el Eterno traiga shalom bay y que traiga mucha prosperidad a sus vidas. Estamos en la parashá Vayislach, envió en Bereshit 32:4, y dice así: envió Jacob emisarios delante de él, a Esab, su hermano, a la tierra de Seir, con campo de Edom. Y ordenó a ellos diciendo: así dirás a mi señor Esab, así ha dicho tu siervo Jacob, con Labán he peregrinado y me retrasé hasta ahora. Tengo toros, asnos, ovejas, siervas, y envié para avisar a mi señor, a fin de encontrar gracia a tus ojos. Regresaron los emisarios de Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esab, y también él va a tu encuentro, con 400 hombres con él. Tuvo mucho miedo Jacob y se angustió. Entonces dividió al pueblo que estaba con él, a las ovejas, a los vacunos, a los carneros, a dos campamentos, o en dos campamentos. Pues dijo: si viene Esab contra un campamento y lo extermina, quedará el campamento restante salvado. El pasado a veces nos persigue. El pasado en ocasiones es como una sombra, como un fantasma que persigue a las personas a veces por las cosas que se hicieron, y que en consecuencia, aun cuando muchas veces haya pedido perdón, a veces es una sombra que oscurece muchas veces en muchas circunstancias, especialmente en circunstancias muy difíciles, como era en el caso de Jacob con su hermano Esab. Esto dio como resultado, y como dice la escritura que acabamos de leer, Jacob tuvo temor, desde el principio estaba atemorizado, pero cuando le dijeron que venían 400 hombres con él a su encuentro, entonces sí que se puso la cosa, pero bastante fuerte, y miramos y vemos que eh, Jacob divide el campamento para tratar de salvarse. Sabía de lo que era capaz su hermano, desde luego, las amenazas que había recibido después de la recepción de la verajá, cómo fue que se hizo de la bendición y de la primogenitura, y consecuentemente esto, de alguna manera, bien que mal, más mal que bien, tenía una repercusión a su vida. Y esto le causó, y yo creo que no fue solamente en ese momento temor, sino que una de las razones en su caminar, en su andar y su vivir en casa de Labán era precisamente esta situación. Se acordaba de lo que había hecho, se acordaba, y yo creo que todas esas situaciones, aunque no los tenía a la mejor constantemente, pero sí lo recordaba, y eso le traía de alguna manera devastación, inquietud, desasosiego en su vida personal. Cuando la Torá no dice absolutamente nada de ello hasta aquí, ciertamente esto nos habla de lo que había en el corazón de Jacob. Jacob temía a su hermano porque sabía que había engañado a su hermano y había engañado a su padre y a su hermano, y entonces esto le trajo consecuencias porque él fue engañado también, no solamente una vez, dándole a Lea en lugar de Rivka, y cuando le cambiaba y le cambiaba y le cambiaba el sueldo a Jacob, y le decía las moteadas, las blancas, y, y así lo cambió, y dice la Mishnah que le cambió 10 veces el salario. Esto seguramente que lo atormentaba, tenía cosas.
A veces nosotros pensamos, leemos la escritura y pensamos que, pues, Jacob, Abraham, sí, cómo no, los padres de nuestra nación, pero eran también hombres y mujeres. Eran también seres humanos que, llevados por las pasiones, las ideas, los pensamientos, por las cosas, ciertamente uno comete errores a través de los días de su vida. Jacob cometió errores, Esab cometió errores cuando dijo que Lea era su hermana, y igual manera Abraham. Entonces estamos hablando de que hubo circunstancias, situaciones que en su momento dado tomaron malas decisiones. Y eso nos hace pensar y meditar en el hecho de que debemos pensar muy bien las cosas cuando las vamos a hacer. O como dice el dicho coloquial, no hacer las cosas para pensar, sino pensar para hacer las cosas. Entonces, el orar al Eterno para pedir, para rogar que el Eterno nos dé amabilidad, sabiduría, entendimiento y conocimiento, eso es muy importante. Desde luego que no nos debemos empecinar en una cosa, debemos estar abiertos a lo que el Eterno disponga. Y si en un momento dado ya tomamos una decisión al respecto de algún aspecto en nuestra vida, entonces debemos estar todavía aún así en la perspectiva de poder hacer un cambio en un momento dado. Eso yo creo que es importante en la vida de cada uno. Y recuerdo, por ejemplo, en el caso de David Melech, cuando mandó a llamar a Usías, cuando mandó a llamar ya no era su esposa, según la Mishnah, porque la costumbre de los soldados en Israel era que divorciaban a sus esposas para irse a la guerra. ¿Por qué? Por las razones obvias. Sabían que iban, pero no sabían si iban a regresar. Y entonces, en muchísimas ocasiones las divorciaban y se iban, y muchos de ellos ya no regresaban. En caso de Usías, David, él ya la había divorciado, sin embargo, mandó a que la pusieran en la vanguardia, en lo más duro de la batalla. Y esto fue de alguna manera algo que no debía haber hecho, sin embargo lo hizo y tuvo sus consecuencias. Esto causó que Usías muriera y la consecuencia fue que el primogénito con Elishaba muriera también. Y volvemos al punto. El punto es, nuestras acciones siempre van a tener consecuencias. Nuestras acciones van a tener consecuencias. Aun cuando a veces nosotros, en nuestra forma de ver las cosas, pensemos que no va a pasar, aunque no pasa nada, pasa. Es una ley espiritual que el que siembra debe cuidar lo que siembra. Si siembras bien, si siembras mal, esa es la ley de la siembra. Lo que siembras cosechas. Eso es algo que así es. Y uno diría, por ejemplo, en el caso de Usías, pues ¿qué él hizo? ¿Qué hizo él para que cosechara lo que cosechó? Traición, muerte. El Eterno tiene y conlleva muchas cosas en la vida de cada persona. La vida de cada persona comparada con otra a veces no tienen ciertas afinidades, pero la mayoría de las veces, aun cuando hay ciertas afinidades, es completamente diferente. Y entonces, los actos pasados y los actos de otras personas siempre van a doler en el corazón y a veces se traen allí. Yo me pregunto, en el caso volteando, dando la vuelta a la hoja, yo me pregunto cómo se sintió Esab,
cuando supo que su hermano le había robado la bendición. Avasallado. Podíamos decir, pues es que no era bueno. Podíamos decir que no era tan bueno, le bajamos. Pero la verdad es que sea bueno o sea malo, se sufre. Eso no hay vuelta de hoja. La verdad es que hay sufrimiento en la vida del hombre. Y en el caso de Esab, pues engañaba a su padre, se comportaba de una manera vil. Y la Mishnah nos habla de esa condición que vivía. Aunque fue un hombre que honró a su padre, porque eso sí, se mira, se ve que aun cuando sus actos eran malos, había algo que era muy bueno en él. Y eso es de admirar. La manera en que trataba a su padre, la manera en que procuraba honrarlo, aunque no fuera realidad. En el fondo, él nunca buscó ni crearle problemas a su padre, ni deshonrarlo, sino siempre buscó honrar a su padre, traer de su casa, prepararle cosas, darle lo que él podía, estar con él, honrarlo cuando estaba con él. Eso era algo muy importante. Y que te voy a decir, en el caso de Jacob, aunque la Torá no nos dice que actuó mal, pues tampoco se habla mucho de su acercamiento con su padre. Y eso también es de notar. Y entonces, consecuentemente, como decía yo, la situación entre, más bien, las emociones que experimentó Esab fueron terribles cuando se vio engañado, cuando se vio robado. Él hizo muchas cosas malas, pero aún así, sea el hombre bueno o sea el hombre que actúa mal, siempre hay un dolor en el alma cuando recibe uno adversidad. Fue así en el caso de Esab, definitivamente, pero también lo fue en el caso de Jacob. Jacob tenía que enfrentar todo eso para hacer una rectificación. Tenía que enfrentar a su hermano para hacer una rectificación. Y ciertamente se humilló. Ciertamente lo reconocí, hablaba de él como mi Señor. No se vio superior. Sí, ahora yo tengo la primogenitura y tengo la bendición. No, se ve que hubo un arrepentimiento y una reflexión muy, pero muy poderosa en su vida cuando apacentaba por la noche a los rebaños de Labán. Ahí en el desierto, en el frío, en el calor, él podía meditar. En la soledad muchas veces podía meditar acerca de lo que hizo y seguramente que hasta lloró por aquello. Sin embargo, aún las cosas que nosotros hacemos mal, Dios las ocupa para bien. Pero eso no significa que el Eterno se agrada de las cosas equivocadas que hacemos. Por eso es que yo creo que tenemos que meditar mucho y pensar mucho y pedir mucha ayuda del cielo para tomar decisiones que son y que sabemos que van a afectar muchísimo a otros, cercanos o lejanos. Que el Eterno, quien es bendito, te ayude a meditar y a la hora de tomar las decisiones, te acerques a Hashem para pedir ayuda y socorro y dirección en tu vida. Y que aquellas cosas que en tu vida hiciste y que no estuvieron bien, el Eterno, quien es bendito, nos ayude a hacer rectificaciones a fin de vivir con shalom en muchas áreas que están ahí. Hay cosas que se tienen que hablar, hay cosas que se tienen que decir, pero muchas veces hemos callado, porque como dicen nuestros sabios, hay tiempo de hablar y hay tiempo de callar, dijo Salomón. Pero también Rab Shaul decía que teníamos que aprender a callar cuando se tenía que callar, pero hablar
cuando se tiene que hablar. Y hay momentos que no se debe hablar, pero hay momentos que se debe hablar. Shalom, shalom.